De colores, hermanos, nos vamos a poner en colores. la presencia del Señor para compartir el tema de hoy. Y ilumina a Eduardo, que nos está acompañando, y seguro va a ser un tema que nos va a llamar la atención. Entonces nos ponemos en actitud de oración y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíe, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu y gozar para siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y comenzamos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien. Entonces, como les decía, hermanos, comenzamos entonces con el tema que nos va a dar nuestro querido hermano Eduardo, pero un minuto, simplemente una pequeña reflexión como para abrir el telón. Abramos el telón. Tengo aquí en mi mano, que muchos lo deben de tener, el documento conclusivo de la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano, que ustedes se acuerdan se dio en el 2007. Se dio en el 2007, ¿no? Un ratito, se escuchan ruidos por ahí. Trata de cerrar los micrófonos. Ok, listo. Bien. Entonces, como les decía, tengo aquí este documento. Y se acuerdan ustedes que todos los obispos de América Latina se reunieron en Aparecida, en Brasil, para hablar sobre el tema de la fe católica, ¿no? Es la última reunión de todos nuestros obispos que tuvimos allá, que estuvieron en Brasil. Y solamente les leo dos puntitos que me parecen muy importantes, como para abrir el telón de esta noche. Estaban analizando los obispos qué pasaba en la iglesia, años atrás, ¿no? ¿Qué pasaba en la iglesia? Y ellos dicen, el aumento del clero y sobre todo de las religiosas se aleja cada vez más del crecimiento poblacional en nuestra región. Es decir, las personas cada vez somos más, pero el clero como que va disminuyendo. Tremendo problema, ¿no? Hay una cuestión ahí, ¿no? Dice más adelante, se percibe, dicen los obispos, se percibe un cierto debilitamiento en la vida cristiana en el conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia Católica. Se nota un debilitamiento de esa pertenecer a la Iglesia, ¿no? Lo que estaban analizando nuestros obispos. Dice también nuestros obispos, vemos también con profunda preocupación un número significativo de católicos que están abandonando la iglesia para pasarse a otros grupos religiosos. Entonces, estos puntos ya les preocupaban en el año 2007 a todos los obispos de Latinoamérica. En ese entonces, el Papa Bergoglio era cardenal. Entonces, hicieron un documento justamente analizando estas realidades, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la pertenencia a la iglesia. Entonces, vamos a tomar este tema, la iglesia, lo importante y el significado que debe tener para un cristiano y, cómo no, para un cursillista, el tema de la iglesia. Entonces, con esto abro el telón, comparto, ya doy permiso para que el expositor pueda compartir pantalla. Listo. Adelante, querido hermano Eduardo. Bien, buenas noches con todos. No sé si es necesaria una introducción de mi persona. Giovanni, no sé cómo que hacen esta cuestión. Bueno, te puedes presentar, sí, por supuesto, como para los que no te conocen, por supuesto, ¿no? Sí, sería muy bueno, correcto. Que no me conocen, no soy tan popular. Bueno, mi nombre es Eduardo Torbay, soy cursillista hace un poco más de 30 años. Tengo mi reunión de grupo los días lunes, hace como 20 y pico de años con el mismo grupo. Y bueno, yo vivo en Los Ceibos, mi parroquia es Los Ceibos, aquí no se hace labor cursillista, pero sí trabajo en la parroquia en algunas actividades. Y en el cursillo, pues en lo que puedo y que colaborar, pues así lo hago. Bien, de antemano les pido que me disculpen cualquier equivocación, cualquier cosa, porque yo primero estas cosas de Zoom no sé usar.
Segundo, esto es el PowerPoint, primer PowerPoint que hago en mi vida, así que no sé si estará bien. Me ayudaron para hacerlo. No sé si lo voy a poder poner o no, porque la verdad es que para mí todas estas cosas son nuevas. Siempre he estado acostumbrado a hacer las cosas en persona y estas, o participar en reuniones de Zoom, pero no hacerlas yo, ¿no? Así que disculparán cualquier cosa. Ya somos dos. Ya somos viejos. Somos tres. Imagínense, somos bastantes. Sí, entonces, bueno, el tema que me toca empezar hoy es el tema de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Y algunos detalles de la iglesia. Todos estos temas tomados del catecismo. En la pantalla verán todos los numerales. Déjame ver cómo comparto. Yo pongo compartir pantalla, ¿no? Ya. Ahí. Ahí sí se ve eso, sí, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Sí, Sí, se sí. ve. Bien. Ya ver cómo sigue esto. Ya. La iglesia es el designio de Dios. La palabra iglesia viene del griego eclesia o llamar fuera, que significa convocación. Significa designar una asamblea del pueblo, que en general ha sido de carácter religioso. Se lo menciona en Hechos 19:39. Es un término frecuentemente utilizado en el Antiguo Testamento para designar a la asamblea del pueblo elegido por Dios, sobre todo cuando se trataba de la asamblea del Sinaí, donde Israel recibió la ley que les bajó Moisés y fue constituido por Dios como su pueblo santo, que esto está en Éxodo 19, dándose a sí mismo el nombre de iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea del monte Sinaí, y en ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra, ya no solamente el pueblo de Israel. También hay el término griego Kyriake, del que se deriva la palabra church, que es en inglés, y Kirche, que es en alemán. En lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, eso está en Corintios, sino también a la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Por eso en Cursillo decimos que la iglesia somos cada uno de nosotros los bautizados, pero no somos individuales. Recuerden que en Cursillo también dice que nos salvamos en racimo, o ya saben, pero es porque todos juntos formamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que eso veremos un poquito más adelante. Estas significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. Veamos ahora los símbolos de la iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos multitudes de imágenes y figuras relacionadas entre sí mediante la revelación, que habla del ministerio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, que es la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, Efesios y Colosenses, todas esas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual desde entonces es su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio, como Jesús los decía en las parábolas. Si ustedes se recuerdan un poco las parábolas, prácticamente todas se centran en la vida de esa época, que era agricultura, pastoreo y familiar, ¿no? La iglesia es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Juan 10, 1 y 10. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios como él lo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo quien las guía y alimenta. Él es el buen pastor y cabeza de los pastores, que él dio su vida por sus ovejas. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. Recordemos nuevamente que
Dios escogió a su pueblo santo, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Cuando ya vino Jesucristo, vino para hacer la iglesia universal, para que todos seamos parte de la iglesia, judíos y gentiles, esclavos y libres, como dice San Pablo, ¿no? El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que nos da la vida y fecundidad a los sarmientos. Recuerden la palabra que dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Es decir, nosotros, los que permanecemos en él por medio de la iglesia, que es la que nos proporciona los sacramentos que nos permiten estar en comunión con Cristo. Sin él, ya sabemos que no podemos hacer nada. También muchas veces a la iglesia se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó con la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en piedra angular. Los apóstoles construyeron la iglesia sobre ese fundamento, que le da solidez a esta construcción, que recibe diversos nombres: casa de Dios en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres, porque en esa época se usaban las tiendas antes que las casas, porque eran nómadas, ¿no? Y sobre todo, templo santo, que se representaba en los templos de piedra. Los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, y con razón la compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella nosotros somos como piedras vivas. Entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa, arreglada como una esposa embellecida para su esposo, la Nueva Jerusalén que baja del cielo según San Juan. La iglesia, que también es llamada la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, y se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en una alianza indisoluble. La alimenta y la cuida sin cesar. La iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Eso ya lo hemos oído en las charlas que nos dan siempre, no ya sabemos. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Y cuando hablamos del que le teme, hay mucha gente que dice temor de Dios, que tenemos que tenerle miedo. No, temor de Dios es el respeto hacia Dios. Es el temor de nosotros hacerle algún mal a Dios, de portarnos mal con Dios. Hay que tener respeto, hay que tener, no sé cómo explicarlo, pero no es miedo. No es el temor de Dios, no es miedo a Dios. Nunca debemos tenerle miedo a Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Y también practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo que lo conociera de verdad y lo sirviera con una vida santa. Eligió pues a Israel como pueblo suyo, hizo una alianza con Israel y lo fue educando poco a poco. Recordemos el éxodo de los 40 años que pasaron en el desierto, dando vueltas para poder educarlos, y ni así logró educarlos porque siempre hemos sido un pueblo rebelde y seguimos siendo, ¿no? Les fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y los fue santificando. Todo esto sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a la gente entre los judíos y los gentiles para que se unieran no en la carne, sino en el espíritu. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene características que los distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. En el pueblo de Dios, Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Y aquí se dice que no eran un pueblo porque Israel eran muchas tribus. Por eso de las 12 tribus de Israel, que poco a poco en el Antiguo Testamento se nos revela cómo fueron uniéndose hasta que llegó el Nuevo Testamento.
se llega a ser miembro de este cuerpo no por nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu. Es decir, por la fe en Cristo y en el bautismo. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús el Cristo, ungido el Mesías, porque por la misma unción el Espíritu Santo fluye desde la cabeza hacia el cuerpo, que es el pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Por eso es que decimos que nuestro cuerpo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Su ley es el mandamiento nuevo: amar como el mismo Cristo nos amó. Es la ley nueva del Espíritu Santo. ¿Hasta cuánto nos amó Cristo? Ya sabemos, nos amó hasta dar su vida por nosotros. Su misión de la iglesia es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Su destino es el reino de Dios. Somos iglesia peregrina, porque somos los que estamos en camino hacia la patria celestial. Recordemos que hay la iglesia triunfante, que es la que ya está en el cielo, y la iglesia peregrina, y la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio a punto de subir al cielo, y la iglesia peregrina, que somos nosotros, todos los bautizados, que estamos peregrinando en esta tierra, en esta vida, camino hacia el cielo. Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Jesús mismo lo lleve a su perfección. Un pueblo sacerdotal, profético y real. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Y es lo que nos constituye él mismo a nosotros en el bautismo. Cuando nos bautizan de niños o grandes, cuando no se bautizan de niños, ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios, sacerdotes, profetas y reyes. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de ser vivo que se derivan de ellas. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor, pontífice tomado entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedamos consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Recordemos que Cristo es sacerdote eterno, como fue Melquisedec, que fue el primer sacerdote que era el que hacía los sacrificios al templo, ¿no? El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es de todo el pueblo, laicos y jerarquía. Cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. Quisiera recordarles que ser profeta no es adivinar el futuro. Cierto es que los profetas hablaron del futuro, no claramente, pero ser profeta es proclamar la palabra de Dios y denunciar las injusticias de esta tierra. Así como lo hacía Juan el Bautista, que por eso fue decapitado, porque denunciar la injusticia que estaba cometiendo Herodes, ¿no? El pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza, atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo es Rey y Señor del universo. Se hizo servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo mismo lo enfatiza esta cuestión de servir en la última cena cuando le lava los pies a sus discípulos y les dice que tienen que servir, a eso es que él vino. Para el cristiano, servir es reinar,
particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubren la imagen de su fundador, Cristo, pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia en comunión con Jesús. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Les reveló el misterio del reino. Les dio parte de su misión en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión aún más íntima entre él y los que lo siguen. Permanecer en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Como él dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a él, siempre está unificada en él, en su cuerpo. Tres aspectos de la iglesia como cuerpo de Cristo se han de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo, y la iglesia, esposa de Cristo. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa, pero real. Esto es particularmente cierto en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Esto tenemos que recalcar. La iglesia es comunión entre nosotros, pero con Cristo. Somos un solo cuerpo con la cabeza que es Cristo. Pero claro, la unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles principalmente la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. Y en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia en Colosenses 1:18, y la iglesia es una con Cristo. Él la hace crecer con su palabra, con su vida, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y yo creo que hasta ahí llegan todos estos numerales del catecismo. Tal vez la ha sido un poco más corta, pero no sabía la duración hasta hoy día. Pero igual no se puede, si estamos tomando los capítulos del catecismo, no puedo elaborar mucho más sobre eso porque sería salirme del tema, ¿no? Así que muchas gracias, y cualquier pregunta, si puedo la contesto, y si no, mi amigo Giovanni, que es el experto en estas cosas. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Realmente este tema de la iglesia, uno lo escucha, uno no se cansa de escuchar, pero tampoco podemos llegar a entender la profundidad de cómo es que la iglesia está unida a Jesús. O sea, el que escuchó pues las palabras de
de Eduardo el día de hoy, que nos hablaba de que un cuerpo, de que nos habla de que somos una sola cosa, de que la cabeza es Cristo. O sea, ¿cómo es eso de que esa identidad que hay entre Jesús y la iglesia, ¿no? Ustedes, y si ustedes se dieron cuenta, la mayoría de las citas bíblicas que Eduardo mencionó eran del apóstol San Pablo, del apóstol San Pablo. Colosenses, todo lo que es Efesios, todo eso que habla del cuerpo místico. Y uno se pregunta, ¿y por qué San Pablo tocó ese tema? ¿Por qué San Pablo hablaba mucho de la iglesia? Fíjense ustedes que la mayoría de las enseñanzas de la iglesia son sacadas del apóstol San Pablo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que hemos hecho el cursillo, sabemos que el apóstol San Pablo, pues está casi, en lo que es rollo iglesia, pues está cientos de citas hay del apóstol San Pablo, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, San Pablo, ¿cómo así tuvo esa experiencia de la iglesia? Entonces, y ahí, pero leyendo Hechos, ahí uno se percata, ¿no? Que cuando Pablo perseguía a los cristianos y se le presenta a Jesús, Jesús le dice, oye, ¿por qué me estás persiguiendo? San Pablo no entendía, él perseguía a una serie de cristianos que los quería poner presos porque él era judío. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Desde ese entonces San Pablo le quedó esa duda, le quedó eso. ¿Cómo es que yo persigo a unas personas y Jesús me dice que lo persigo a él? ¿No? Entonces, poco a poco, ¿no? El Espíritu le fue revelando esto, lo que hemos escuchado el día de hoy, ¿no? Esto de que somos un solo cuerpo con Cristo, ¿no? Bueno, y como Él es la cabeza y Él es santo, tenemos que ponerle un adjetivo a ese cuerpo, místico, para enfatizar de que la cabeza es Cristo. No es un cuerpo cualquiera, no, la cabeza es Cristo, ¿no? Entonces, es una linda imagen de esto de la iglesia, ¿no? Que el día de hoy nos ha expuesto Eduardo, ¿no? Antes de ver las preguntas que han hecho aquí por favor, si tienen preguntas, aprovechen en este momento y en el chat, ¿no? Ya vamos a contestarlas, así que póngalas, que ya vamos a proceder a contestar las preguntas que ustedes pongan en el chat. Solamente algo pues adicional, Una de las imágenes que siempre a mí me ha llamado la atención, ¿no? De lo que escuchamos el día de hoy, que nos hablaba Eduardo, es que la iglesia dice es como un redil, como un rebaño, como un pastor. Y cada vez que a mí me hacen, o que yo escucho eso, que la iglesia es como un rebaño que tiene un pastor, le cuento que en mi vida, los peores momentos que yo he vivido han sido cuando yo me he separado de ese rebaño. ¿Qué le pasa a una oveja cuando se separa del rebaño? ¿Qué le pasa a una oveja cuando ella decide, no, ya, mejor me separo porque como que para acá es mejor? Oye, queda prácticamente a merced del devorador, ¿no? Del depredador. ¿Por qué? Porque esa oveja está separada del redil, del rebaño. Entonces, cuando yo me he separado de la iglesia, cuando yo he querido ser yo, cuando me he sentido con algún sacerdote, ya no he querido saber nada. Oye, han sido los días en que el demonio me ha zarandeado. Y me he dado cuenta, hoy he estado separado de ese redil, de ese rebaño. Ya no tengo quien me defienda. No tengo quien me defienda. Entonces, esa imagen de la iglesia como rebaño, como redil, siempre a mí me ha llegado porque me recuerda, ¿no? Me recuerda pues las veces en que yo me aparté de ese redil, ¿no? Y qué tan mal me fue. Y el Señor me hizo entender que, oye, tú estás separado, vuelve al redil, vuelve al rebaño, ¿no? Es una linda imagen que me gusta. De ahí hemos escuchado otra que es la asamblea, ¿no? Esposa del Espíritu Santo. Son lindas imágenes en la iglesia, pero particularmente a mí, pues esto del redil, pues siempre la que más siempre me ha llegado, ¿no es cierto? La iglesia, pueblo de Dios, no es el nuevo pueblo de Dios. Muy lindo también esa imagen como pueblo de Dios. Bueno, yo los invito a que por favor profundicemos estos puntos que hemos el día de hoy escuchado, ¿no? En el catecismo, ¿no?
profundicemos. Miren que todavía no hemos visto realmente qué es la iglesia. Estos son símbolos de la iglesia, son signos, imágenes, que nos hacen como que imaginarnos cómo es la iglesia. Pero todavía tenemos que seguir profundizando, sobre todo el aspecto sacramental de la iglesia. Eso lo veremos la próxima semana, ¿no? Nuestra hermana ya está preparándose ahí como para exponer eso, que la iglesia es como un sacramento, ¿no? El sacramento universal de salvación. Entonces nos seguimos, pero ya empezamos ya a vislumbrar este gran misterio de la iglesia. Bien, vamos a las preguntas que tenemos aquí. Vamos a ver, aquí nos dice nuestra hermana Bárbara, creo, ¿no? Bárbara nos dice, ¿cuál es su visión de la situación escatológica, creo yo, ¿no? Dice ahí, ¿no? Escatológica de la iglesia en relación con el camino sinodal de los obispos alemanes. No sé, Eduardo, si tú tengas algo que comentar respecto a esa pregunta. Bueno, el camino sinodal de los obispos alemanes está saliéndose completamente fuera de los lineamientos de la iglesia. Están creando un cisma en la iglesia, algo parecido a lo que hizo Lutero hace más de 500 años, ya un poco más. Ellos están optando por adaptarse al mundo y no que el mundo se adapte a la iglesia. Recordemos que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que seguir los lineamientos de Cristo, que él bien claro nos dejó ahí, no hay interpretación. No nos podemos acomodar, por lo menos para mi opinión, no podemos acomodarnos a las modas de hoy. Está bien que la iglesia tiene que irse modernizando, por supuesto, pero modernizando ¿en qué sentido? No en los criterios morales, no en las enseñanzas de Jesús, que son eternas. Eso no tiene cambio, modernizándonos en que, bueno, usamos estos medios electrónicos. En esta pandemia, si no hubiera sido por el internet, no, ¿cuántos? Todos nos hubiéramos quedado sin por lo menos poder escuchar las Eucaristías, participar en retiros, en rosarios, alguna cosa. Hemos podido tener vida espiritual y yo pienso que en el fondo ha sido una bendición, porque la gente estaba tan asustada con estos problemas de la pandemia que tuvieras la cantidad de gente que se unen a las misas en Zoom o en Facebook o en los otros medios electrónicos. Es el doble o triple de la gente que iba normalmente a las Eucaristías. O sea, la gente se ha asustado y ha vuelto sus ojos a Dios, como siempre pasa. Cuando tenemos un problema recurrimos a Dios. Cuando ya no lo tenemos nos olvidamos. Pero la gente sigue yendo. Yo ahora que estoy yendo ya a misas presenciales de que se abrieron, veo que más gente comulga, hay más gente que se confiesa. Las colas para la confesión y parroquias son largas. Y las misas que han hecho, pues para especialmente los domingos, tienen 5 y 6 misas para que la gente pueda asistir, se llenan. O sea, pero es porque la iglesia es firme, la iglesia es una roca sólida. Los criterios son sólidos, no se adaptan a la onda de los tiempos, que bueno, por ejemplo, aquí en el caso de los sacerdotes alemanes, quieren bendecir las uniones homosexuales, y no es que esté mal ser homosexual, porque eso no es ser pecado. La iglesia acoge a todo pecador, lo que no acoge es el pecado. Un homosexual puede ser un católico practicante y participar en la vida de la iglesia, siempre y cuando no practique ese defecto. Tiene que ser célibe, como tiene que ser un cura, célibe. Y le va a costar lo mismo que le cuesta a un cura que tiene que ser célibe, y lo mismo que le cuesta a un esposo, un poquito menos, porque un esposo tiene relaciones con su esposa, que no puede ponerle los cuernos, que no puede tener más relaciones, porque no debe, de acuerdo a nuestras enseñanzas de nuestra iglesia. La iglesia alemana se está saliendo completamente. No sé en qué va a terminar. Ahí no hay autoridad. Ellos no hacen caso a la autoridad del Papa. En algún momento terminará en un cisma y la iglesia se va a dividir. Ahora, Alemania es una comunidad distinta al resto del mundo. En Alemania, la iglesia vive de los impuestos de la gente. Todo católico tiene que estar registrado porque puede deducir impuestos a la renta, pero eso va a la iglesia católica, va a su parroquia, y las parroquias pues entregan todo a la conferencia episcopal alemana. Por eso que la iglesia alemana es muy rica. No es que les dan limosna, ellos reciben un porcentaje del impuesto de todas las personas. Entonces lo que quieren es tener más gente practicando la religión, y se estaban perdiendo. ¿Por qué? Por la rigidez de la dogma moral, que tiene que ser así. Entonces están abriéndose
ya para mí, por un asunto económico. Desgraciadamente, son los signos de los tiempos. Estamos en el inicio, en el medio, no sé, de los tiempos finales que pueden durar 500 o más años, no lo sabemos, pero estamos en el inicio. Son signos de los tiempos de lo que está pasando en la iglesia. Esta es mi opinión. No sé si alguien opina diferente. Muy bien, Eduardo. Sí, o sea, eso yo pienso que la mayoría de los católicos percibimos, ¿no? Y yo sobre todo oro mucho por el Papa Francisco. Oremos mucho por el Papa porque él es el que tiene que enfrentar esta situación y tiene que pedirle muchas luces al Espíritu Santo para manejar todos estos estas características que tiene la iglesia, porque sabemos que en la iglesia hay un espíritu, pero también hay cierta libertad también de los obispos, cardenales. No somos una institución que obliga, sino que siempre buscamos que esa unidad, pero esa unidad en la libertad, esa unidad en el amor. Entonces, sé que al Papa Francisco le duele mucho esta situación de la iglesia alemana, ¿no? Le duele mucho y esperemos que el Espíritu Santo pues le pueda iluminar para que esto no conlleve pues, a lo que tú decías, pues no en el futuro, un sigma, una separación como se dio en la época del protestantismo, ¿no? Y que originó la contrarreforma, ¿no? Ahí se originó el Concilio de Trento justamente para combatir este cisma que se estaba dando con el luteranismo. Esperemos no llegar a eso, ¿no? Entonces, oremos mucho por nuestra iglesia. Eduardo, hay otra pregunta aquí. ¿De qué manera se atentaría contra el Espíritu Santo? Pregunta Cintia Landívar. ¿En qué sentido se atentaría contra el Espíritu Santo? Cualquier pecado es un atentado contra el Espíritu Santo. O sea, no hay toda cuestión que salga, que sea pecado, que vaya a hacerle daño al Señor, es un atentado contra el Espíritu Santo, que es una de las terceras personas de la Trinidad. O sea, cualquier cosa. No sé en qué contexto lo pones, pero cualquier pecado que hagas, ahora si lo pones como el cuerpo, templo del Espíritu Santo, pues todos los pecados carnales, todos los pecados, los atentados contra tu cuerpo físico. Y en una pregunta veo algo de los tatuajes. Personalmente, yo no creo que los tatuajes sean un pecado y la iglesia no lo dice así. Pero toda exageración sí puede ser un pecado. Si tú dañas todo tu cuerpo con tatuajes, por supuesto que estás atentando contra tu cuerpo, que es templo del espíritu, contra tu cuerpo físico. Pero más que nada se trata del cuerpo místico. Se trata de tu alma, de lo que sale de adentro, no de lo que entra, ¿no? Tatuarse exageradamente tampoco es bueno. Primero porque te daña y te puedes hacer daño, pero también hacerse cirugías estéticas exageradas también podría estar en un atentado. Hacer esas dietas exageradas, esas bulimias, esas otras vainas que existen, también podría ser un atentado porque estás matándote. Fumar podría ser un atentado. Y muchos curas fuman. O sea, porque sabes que te va a dar es muy posible que te dé un cáncer y ya estás matando a tu cuerpo. O sea, no podemos ponerlos tan estrictos, pero toda cosa que te dañe fundamental y profundamente a tu cuerpo es un pecado, un atentado contra el Espíritu Santo. No sé si alguien tiene otra opinión. El micrófono, Giovanni. Ahí queda como que contestada la pregunta de Wendy Ponce, pero Nancy López, ella pone un comentario. Tal vez se refiere a la cita bíblica en la que Jesús dice que el único pecado que no será perdonado es el que se comete contra el Espíritu Santo. No sé si a lo mejor Cintia Landívar se refiere a eso, Eduardo. No creo, mira, porque habla aquí en una de las preguntas se habla como el cuerpo, como templo del Espíritu, no un pecado contra el Espíritu. Jesús dice eso porque el único pecado que no se perdona es contra el Espíritu. ¿Y cuál es ese pecado? El no creer en Dios. Si tú ya no crees en Dios, ¿qué te pueden perdonar si para ti no estás haciéndole nada a Dios? Porque tú no crees en Dios. Eres completamente ateo o agnóstico o lo que sea. Entonces, ese pecado no te lo puede perdonar porque Dios perdona todo. Recordemos que Dios es misericordioso al extremo, al infinito. Si tú te arrepientes verdaderamente, te perdona, se olvida. Muy claro lo dice. Pero si no crees en Dios, ¿por qué te vas a pedir perdón? Es como si tú no crees en Dios, no le puedes pedir tampoco un favor. Eso es simple, ese es contra el espíritu, no contra el templo que es el cuerpo.
Así es, pues bueno, ¿no? Esta pregunta del Espíritu Santo siempre ha sido como que, incluso en la palabra del Señor, cuando uno habla, yo me acuerdo, cuando se habla de esto de la escatología, de los novísimos, se hablaba del cielo, infierno, purgatorio, infierno. Bueno, entonces yo me acuerdo que nos decían, bueno, ¿y cómo sabemos que existe el purgatorio? Porque muchas veces se dice que eso es un invento de la iglesia, que eso del purgatorio, eso no está en la Biblia, ¿no? Y justamente cogen, como para defenderse, que sí hay purgatorio, pues bueno, cogían esta lectura en la cual Jesús decía, ¿no? Que todo pecado será perdonado, pero hay un pecado que no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Ni en esta vida ni en la otra. Es decir, que en la otra vida también se perdonarán pecados. Eso es lo que se conoce como el purgatorio, ¿no? Ese estado de purificación que pasamos antes de entrar al reino de los cielos. Entonces, y cuando Jesús en el Evangelio habló sobre este pecado del Espíritu Santo, fue justamente cuando los fariseos le inculpaban que él hacía milagros con el poder de Satanás. Entonces Jesús realmente, o sea, en ese entonces, atribuir a Jesús que hacía milagros con el poder de Satanás es lo que hoy se podría decir ateísmo, lo que acaba de decir Eduardo, un ateísmo, es decir, no creer en Dios, no creer en Dios, así es. Entonces, ese es el pecado contra el Espíritu Santo realmente, la increencia en Dios, a pesar, y miren ustedes que el día martes, si alguien participó de la misa este día martes o leyó el Evangelio, ahí habla de que Jesús hablaba de que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hubieran hecho aquí, ¿no? Ellos sí se hubieran convertido. Porque el pueblo de él no creía, a pesar de los milagros que habían visto. Entonces eso es un pecado contra el Espíritu Santo, no creer. Porque si estás viendo las cosas y no crees, entonces ya hay Dios que puede hacer. Y en esta humanidad que vivimos ahora, siglo XXI, año 2021, ¿qué le vamos nosotros a decir a Dios cuando nosotros, esta generación, se ha conocido el Evangelio? Nosotros tenemos Biblia, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las encíclicas, tenemos los medios para conocer más de Dios y aún así no creer en Él. Realmente nos cae eso de que si se hubiesen hecho los milagros en esas ciudades que eran paganas, se hubieran convertido. Entonces, esta pregunta del pecado contra el Espíritu Santo es algo tan actual de ahora y que se lo comete a diario y vemos cómo se denigra la fe, cómo se denigra a pesar de que esta generación se puede considerar como bendecida. Como bendecida. ¿Quién no tiene en la casa una Biblia? ¿Quién no tiene en la casa un catecismo, un libro? ¿Quién no lo tiene? Y aún así, no queremos seguir el camino, no queremos hacerle caso a la palabra de Dios. Entonces, todo esto se deduce, ¿no? De esa pregunta, ¿no? Sobre lo que es el Espíritu Santo. Bien. Estamos llegando al final. Si no hay más preguntas, más comentarios, yo quiero felicitarlo a Eduardo por el tema de hoy y también quiero también felicitar a los que han participado, ¿no? Participación para nuestros hermanos que preguntaron, ¿no? Yo les voy a anotar el nombre y por favor acérquense los que han preguntado porque las preguntas han sido excelentes, ¿no? Bueno, hablo de los oyentes, no de los expositores, ¿no? Saben que los expositores no ganamos nada. Pero sí a nuestros hermanos oyentes que han hecho las preguntas, por favor, pasen por donde nuestro hermano Moisés para que él les pueda dar un obsequio. Muy bien, porque las preguntas también son una manera de participar, ¿no? Es una manera también de profundizar el tema. Una buena pregunta puede ser tan bueno como el tema que se expone. Hay un último comentario en el chat.
A ver, ¿alguien habló, hermano? ¿Sí? ¿Alguien habló? Wilson, sí. Wilson dijo algo, que hay un comentario en el chat, yo no lo alcanzo a ver. A ver. No tengo nada de Wilson, ¿no? No, lo tienen en el chat. No, no. Ya. Bueno, o pregúntale a ver, hermano, a ver. Sí, está en el... Está... Eso es lo que le había escrito como cita. Levítico 19:28. Los que tienen a la mano su Biblia pueden consultar. Dice, no os haréis incisiones en vuestra carne por un difunto, ni os haréis tatuajes. Yo, el Señor. Esa es la cita. Ah, ya. Muy bien. Ajá, entonces los tatuajes no están bien vistos en la Biblia, según Levítico 19:28. Eso quería acotar nada más. Bueno, listo, hermano. Participación, ¿no? Al hermano Wilson Samaniego, participación. Muchas gracias, ¿no? Y también queda anotado usted para que pasen por donde nuestro hermano Moisés y retire también su obsequio. Bien, gracias, Wilson va a hermano. tener una guitarra de oro. Muchas gracias, hermano. Participación, ¿no? Participación. Gracias. Listo. Ok, entonces queda anotado, ¿no? Wilson Samaniego también está. Yo los nombres los pasaré el día de mañana en el chat. ¿Listo? Ok, bien. Muchas gracias, hermano. ¿No? Es una bendición muy grande que cuando alguien nos hace una pregunta, poder contestar con la palabra de Dios. Así debería de ser, ¿no? Lo primero debería, ¿no? Y después ya comentar, pero lo primero, contestar con una cita bíblica. Eso siempre será, pues, bienvenido. Y la idea es esa, ¿no? La idea es esa. Bien, queridos hermanos, entonces estamos cerrando esta sesión. Eduardito todavía nos tiene que dar un tema, pero la próxima semana estará pues nuestra querida, una de nuestras hermanas, ¿no? Glenda, nos estará profundizando más un aspecto que es muy importante en la iglesia, muy importante, y es mucho más profundo, ¿no? Pero es muy importante este tema sacramental, ¿no? La iglesia como sacramento de Cristo. Y luego otra vez ya Eduardo nos hablará también de temas que también son muy importantes, sobre todo el tema de los laicos, que a veces, miren que esto es lo que está pasando en la iglesia de Alemania. Una de las cosas es justamente que los laicos no han entendido cuál es su papel. Y Eduardo, hoy nos dijo Eduardo que los laicos tenemos una participación, tanto como sacerdotes, profetas y reyes, por el bautismo. Si los laicos entendiéramos y viviéramos esas tres realidades de Cristo, sacerdotes, profetas y rey, fuéramos una iglesia evangelizadora. Y parece que en Alemania eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque se puede pensar que yo soy católico solamente porque voy a misa, porque me bauticé y porque aporto con mi dinero. Por eso soy católico. Cuando la cosa va más allá, ¿no? Entonces eso lo veremos en la última sesión que tendremos, que también nos dará Eduardo, ¿no? El laico en la iglesia, ¿no? ¿Cuál es su papel? ¿De dónde sale ese fundamento, ¿no? De ser iglesia, que ya también nos ha dicho que todos somos iglesia. Bien, si no hay algún anuncio, pues ya estamos cerrando esto. ¿Algún anuncio, por favor, de alguna de las otras escuelas? Adelante. Encienda su micrófono, por favor, para que se le pueda escuchar. Yo lo que le quería es invitar. Hola. Hola. Hola.